empieza diciendo que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, viene a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre. Pero su obra, su gran obra evangelizadora, tiene que ser continuada a lo largo del tiempo. Y Él perpetúa su predicación a través del apostolado de los 12. Por eso, cuando en el Evangelio se cita a los 12 y nosotros escribimos 12, no lo hacemos con el número. Yo siempre insistía allí en el seminario, la correspondencia, no me pongan los 12 apóstoles, el 12, el 1 y el 2, no, la palabra 12, porque es que eso tiene todo un sentido bíblico en relación con el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, el 12 está indicando la totalidad, un pueblo. Acuérdense que el domingo pasado el Evangelio nos decía que sobraron 12 cestos llenos, una totalidad, una plenitud, abundancia. Entonces, los 12, más allá de un número, de una cifra, es un signo para indicar que la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, está puesta para ser sacramento universal de salvación. O sea, es un signo para toda la humanidad, que tiene como tarea primordial evangelizar, según enseñaba el Papa Pablo VI. Muy bien, pero resulta, hablando en términos humanos, que toda obra, toda empresa necesita un gerente. Donde no hay cabeza, donde no hay una directividad o unas directivas, las cosas están condenadas a perderse, porque todo el mundo quiere mandar. Y poner a la gente de acuerdo es muy complicado. Y más cuando hay opiniones y pareceres contrarios. Por eso Jesús, de esos 12, le da la potestad de primacía solo a uno. Por eso este texto quise elegirlo, porque ese diálogo, esa triple pregunta de amor que Jesús dirige, se la dirige solo a Pedro. Por ningún lado aparece ni siquiera a Juan, el discípulo amado. Tampoco San Pablo, que era más versado literariamente hablando que San Pedro. Fue a Pedro. Y acuérdense ustedes del texto de Mateo 16, cuando le pregunta Jesús a los apóstoles, les pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro al final dice, tú eres el Mesías, o sea, en ti se cumple todo lo que el Antiguo Testamento prometió. Y está la respuesta de Jesús a Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, tú eres Cefas, tú eres roca, tú eres cimiento, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues esa promesa, ese versículo, esa frase, ese texto de dogma, de fe, es el fundamento del primado de la iglesia. Y quiero explicarles esto. Está Pedro y los apóstoles. Eso se llama el colegio apostólico. Ellos obviamente se tenían que morir, como cualquier ser humano. ¿Quiénes suceden al apostólico? Pues el Papa y los obispos. Entonces, a todo ese colegio se le llama colegio episcopal, que sucede al ministerio de los apóstoles. Pero hay una distinción. Nosotros hablamos de nuestro obispo diocesano como sucesor de los apóstoles, pero del Papa, obispo de Roma, se dice singularmente sucesor del apóstol San Pedro. Nosotros no afirmamos de Monseñor Roberto que es sucesor del apóstol Santo Tomás o del apóstol San Juan, no, sucesor de los apóstoles, es decir, de una tarea común al colegio apostólico que heredan los obispos. Mientras que del Papa se afirma, vuelvo a decir, singularmente, él es sucesor de Pedro. Por eso, todos los obispos de Roma elegidos legítimamente son sucesores legítimos del apóstol Pedro. Eso tiene que ser claro. Ahora, ¿cuál es
la función ministerial del Papa. Juan 23 decía que el Papa es más que una figura de ventanal, ya cuando se asoma a la catequesis o al ángelus. Y decía también, es más que el rostro o el perfil en una medalla o en una estampilla. No, sobre todo el Papa es el vínculo visible de comunión y unidad de toda la Iglesia. Y eso es muy importante en la fe. Nosotros no podemos ser ruedas sueltas. Ese es el problema de las divisiones en el cristianismo, sectas, iglesias al margen de la comunión, precisamente porque quieren una autonomía sin la autoridad del legítimo sucesor de Pedro. Eso es de fe. En una familia hay una figura que modera, el que manda, el que mantiene la unidad del hogar. En una empresa, un gerente es el que va dando las directrices. No hace todo el trabajo, pero es un vínculo de unidad laboral. Pues aquí con mayor razón. Acuérdense que en el Evangelio de San Juan, Jesús, cuando está haciendo la oración sacerdotal, dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Si el Papa es el signo o el vínculo visible de comunión, de unidad de la Iglesia, es precisamente porque el Señor quiere que nosotros como discípulos seamos una sola familia. Somos una familia, como decía Monseñor Mendoza, primer obispo de Cuba. Y el signo de esa unidad visible para nosotros es el Romano Pontífice. Por eso nosotros no podemos decirnos católicos, hijos de la Iglesia, negando la legítima sucesión petrina. En la diócesis, el vínculo de unidad visible es el obispo diocesano. Él es enviado precisamente por el Papa para pastorear esta porción que se llama diócesis de Buga o cualquier diócesis. Y el Papa, el obispo, perdón, cuando es ordenado obispo, hace una promesa de obediencia y de comunión al sucesor de Pedro. Por eso quien nombra a los obispos es el Papa, sucesor de Pedro. ¿Eso qué está diciendo? La Iglesia, incluso humanamente, es organizada y muy organizada. Bueno, entonces ya hay un primer elemento. El Papa tiene la tarea de ser signo visible de comunión. Y decía paradójicamente Pablo VI que lo que Jesús había querido que fuese el signo visible de unidad se había convertido en el signo contradictorio de la división. Y quiero hacer aquí una breve reseña histórica. Todo el primer milenio cristiano, desde Jesús hasta el año 1000 más o menos, tiene problemas doctrinales, hay herejías, hay algunas divisiones, pero la Iglesia está unida y conserva la conciencia de que el obispo de Roma es el último referente de la unidad de la Iglesia. De hecho, por allá en el año 107 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía hablaba de la Iglesia de Roma como aquella que nos preside en la caridad. O sea, está reconociendo que en la Iglesia y en su obispo de Roma hay algo especial distinto a las demás iglesias, pero en función de las demás iglesias. Y a partir de allí, muchos padres de la Iglesia hablaron precisamente de ello. Los más representativos son San León Magno, en el siglo V, y San Gregorio Magno, a finales del siglo VI y principios del VII. Ellos desarrollaron ampliamente la doctrina del primado de Pedro, de la importancia de la sucesión petrina en Roma, vuelvo a decir, como el signo que mantiene unida a la Iglesia. Fue en la persona singular de Pedro en quien Jesús depositó esa tarea ministerial. Pasan los años. Resulta que cuando Constantino el Grande traslada la sede imperial de Roma
a la antigua Bizancio y la renombró como Constantinopla, allí se establecen también unos obispos, sucesores de San Andrés, el hermano de Pedro. Y entonces empiezan a decir, es que el obispo de Constantinopla está después del de Roma, pero tiene igualdad de derechos y privilegios. Y esa fue una doctrina que empezó a causar cierta distancia. Y entonces se fueron como abriendo unas brechas entre Oriente y Occidente, Roma y Constantinopla, hasta que se rompe la unidad. Y eso ocurre precisamente el 16 de julio del año 1054, cuando ocurre el famoso cisma de Oriente, cuando el Papa excomulga al patriarca de Constantinopla y este a su vez hace lo mismo con los católicos. Y esa ruptura subsiste. ¿Por qué? Porque para ellos, los ortodoxos, hay una concepción del primado. Ellos dicen, primero, Jesús le entregó un ministerio a Pedro. Se murió Pedro y acabó esa función. Pero ese principio de unidad es otorgado por el Señor a cada iglesia en singular, o sea, a cada comunidad diocesana. Casi que como que cada obispo viene a ser sucesor de ese ministerio de unidad. Y para ellos es inconcebible, los ortodoxos, que el Papa tenga, oigan bien esto, una jurisdicción sobre toda la iglesia. El Papa no debería nombrar los obispos, según lo que ellos piensan. Es el obispo de Roma y tiene como un primado sobre todos honorífico. En la iglesia no es así. Y desde muy antiguo, siempre el referente ha sido Roma. Siempre. De hecho, ellos, los orientales, nombran a sus obispos allí en sus regiones, en sus diócesis. Aquí se eligen, obviamente, haciendo un consenso dentro de las regiones, pero la palabra última y de nombramiento la tiene el Papa. Bueno, entonces se rompe la unidad. El papado desarrolla un estilo durante la Edad Media. Los papas empiezan a ocupar un lugar no solo religioso, sino también político en la escena mundial. Y se llegó a tener exageraciones y cosas que hemos visto nosotros en la historia misma de la humanidad. Por ejemplo, la tiara, esa triple corona que les imponía cuando empezaban su pontificado, que abolió Pablo VI. Y era un signo de poder. Y le decían al Papa cuando lo coronaban, recuerda que eres rey de reyes, señor de señores y príncipe de los príncipes de la tierra. Es decir, tú eres un monarca que estás por encima de todo. Esa fue la Edad Media, una manera de concebir ese servicio petrino. Después del Concilio Vaticano II, ahora en estos tiempos, cuando se ha querido volver a las fuentes, como decía el Papa Juan XXIII, se le ha rescatado a ese ministerio petrino una figura muy bella, el ser obispo de Roma, sucesor de Pedro, y hay un título muy lindo que acuñó el Papa San Gregorio Magno, fallecido en el año 604 después de Cristo. Siervo de los siervos de Dios. O sea, se cumple lo de Jesús. El que quiera ser el primero, hágase servidor de todos. Entonces él vino a decirnos con eso, el Papa es el primer cristiano, digámoslo así, pero en servicio se hace el último. Y eso tiene un signo muy bello en la liturgia. Cuando empieza una procesión de entrada en una misa solemne, el último que entra es el obispo, es el Papa. Como quien dice, el pastor que va detrás mirando que ninguna de sus ovejas se salgan del redil. El siervo de los siervos de Dios. Yo creo que hasta allí podemos nosotros tener esta primera gran parte para entender desde la Escritura y un poquito desde la historia de la Iglesia el papel de los papas. Entonces yo no sé si hacemos preguntas en este momento. ¿Sí? Como quiera, padre. Bueno, ¿cuántas personas están participando? 41 personas. Bueno, entonces yo los invito para que en este momento, para yo también respirar, le hagan alguna pregunta o algún comentario de lo dicho. ¿Se puede escuchar o escribir?
Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor en este momento por el chat puede escribirla para poder que el Padre Rodrigo pueda intervenir en ella. ¿Ninguno? Bueno. Padre, perdón, buenas noches. Habla Milton Acá hay uno. Azcárate. Suele. ¿Me escuchan? Un momento. Listo. Ok, primero que todo, muchísimas gracias por este encuentro. Muchísimas gracias, Padre Rodrigo, por su servicio. Siempre es un placer escucharlo y sobre todo aprender de su conocimiento. Mencionaba usted el cisma de Oriente y me parece sumamente importante en nuestra historia. Y mi pregunta iba encaminada a que si después de tanto tiempo, usted ha mencionado que el cisma se mantiene. Mi pregunta es, ¿ha habido acercamientos entre ambas partes, entre la Iglesia de Roma y los ortodoxos, para lograr la comunión definitiva? ¿Se ha avanzado en eso o todavía estamos estancados? Muchísimas gracias. Milton Fabián Azcárate, ¿cierto? Correcto, correcto, padre. Gracias por recordarme. Claro, miren, hay cosas muy lindas. A mí me parece que en eso hay un testimonio muy grande en el actual Papa y en el actual Arzobispo de Constantinopla. Les voy a contar esto. Dije ahora que el 16 de junio de 1054 se dio el triste episodio de la excomunión, de la ruptura. ¿Qué hicieron? El Papa León IX mandó a un cardenal a Constantinopla, el cardenal Humberto de Silva Cambio, para decirle al patriarca de esa época, que se llamaba Miguel Cerulario: usted tiene que manifestar su obediencia al Papa. Él no quiso. Depositó en la Basílica de Santa Sofía, que ahora está en polémica porque la han vuelto mezquita en Constantinopla, en el altar de esa iglesia, ese cardenal depositó la bula de excomunión contra la Iglesia Oriental. Y Miguel Cerulario excomulgó a los católicos. Eso está vigente, digamos así, el cisma. Pero un día antes de clausurarse el Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965, hicieron un gesto heroico y trascendental el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, allá en Constantinopla. ¿Qué hicieron? A la misma hora, en el mismo momento, ellos leyeron sendos documentos para levantar las excomuniones. O sea, ellos en un documento muy breve decían: quemamos, rompemos y sepultamos las excomuniones mutuas, buscando la unidad. Y a partir de ahí empezó a darse un acercamiento. Y cada año, esto es un signo muy lindo, hay una delegación de Roma que va a Constantinopla para la fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre. Y siempre de allá envían una delegación a Roma para la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de julio. Y se hacen visitas, el Papa y el Patriarca. Pero además hay una comisión teológica de diálogo ecuménico entre Roma y Constantinopla. Y han dado unos pasos, no es fácil, porque es que estamos hablando de casi 1000 años de división. Pero hay algo muy importante, y es que ellos casi conservan la misma doctrina nuestra, en punto de divergencia. Hay algunos elementos que ellos no aceptan y que nosotros tampoco vemos como doctrina así ortodoxa. Pero hace poco, como para aportar a la respuesta ante la pregunta de Milton, hubo uno de sus diálogos teológicos, el papel del obispo de Roma en el primer milenio del cristianismo, o sea, antes del cisma. Y la conclusión general, tanto de católicos y ortodoxos, es que siempre el Papa, obispo de Roma, ha tenido un ministerio de unidad en toda la iglesia. O sea, eso es indiscutible. El problema también es de orden de poder. ¿Quién manda más? Entonces, cuando usted pretende mandar
y no reconoce la legítima autoridad, hace rancho aparte. Y donde hay división no hay progreso, definitivamente. Pero se va por buen camino. Y Francisco ha sido en eso, el Papa Francisco, incisivo en buscar la unidad. Y por eso varias veces se ha encontrado con el patriarca Bartolomé. Y la comisión funciona. Comisión de Diálogo Ecuménico Roma-Constantinopla. Listo, padre. Hay dos preguntas en este momento. La señora Paula Andrea tiene la siguiente inquietud. ¿Paula Andrea qué? No dice el nombre completo. Paula Andrea. Dice, no me queda claro lo del número 12. Muchas gracias. Ah, ya. Es que nosotros pensamos que el 12 es sumar 11 más 1. Bíblicamente es un símbolo. Y voy a decirlo así, puede sonar raro. Los 12 apóstoles, ¿cuántos son? Argemiro, ¿cuántos son los 12 apóstoles? 12. 12. Miguel Ángel. 12. Daniel. 12. No, son 15. Numéricamente. Los 12 que Jesús nombra. Judas se ahorcó. Entonces nombran a uno que ocupa su lugar, que se llama ¿cómo? Matías. Entonces ya van ¿cuántos? 13. El apóstol San Pablo, 14. Y San Bernabé, 15. O sea, el simbolismo de 12 no es numérico. No es una cifra, ¿cómo se dice? Cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, el 12, le pongo un ejemplo más sencillo. Yo celebro una misa y la catedral se llenó. Usted vino a esa misa y llega a la casa diciendo, oiga, a la misa de fulanito en la catedral fue todo el mundo. Eso es mentira. Toda la humanidad no estuvo en la catedral, pero es una manera que usted tiene de decir, había una multitud. El 12 es una manera de decir un pueblo entero, que tiene unas cabezas, el Papa y los obispos. Listo, padre. Otra pregunta. Ana Teresa Rodio Lozano pregunta, ¿por qué el Papa Francisco es tan criticado por las decisiones que ha tomado con respecto a los casos que se han presentado en el interior de la Iglesia? Casos como matrimonio entre personas del mismo sexo y del aborto. Si la Iglesia ya tiene decisión sobre estos temas, pues ¿cuál es el punto de vista? Bueno, está bien que pregunten porque de eso se trata, formarnos y crecer en la fe. La verdad es una, Jesucristo, y la verdad no es fragmentada. Y hay cosas que a uno de la verdad no le gustan. Hay cosas de la doctrina y de la moral de la Iglesia que uno diría, qué bueno que no fueran así, humanamente y caprichosamente. Pero resulta que cuando Dios quiere las cosas es por el bien nuestro y es por algo. Muchas veces en la vida de un sacerdote la obediencia tiene sus dificultades. El obispo le pide a uno, tú vas a hacer esta misión, vas para tal parte, y uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Pero uno con el tiempo dice, el Señor quiso a través del obispo que yo hiciera eso porque quería salvarme, ayudarme a crecer. Entonces hay una doctrina clarísima de la Iglesia que brota de la Sagrada Escritura. El Papa en eso ha sido muy claro. Lo que él ha pretendido es que nosotros también renovemos el lenguaje. Las cosas tienen un nombre propio. Si es aborto, es aborto. Puede ponerle usted todos los títulos para disfrazar. Interrupción voluntaria del embarazo. No sé qué. Pero es lo mismo. Es un crimen. Y así lo dice la Escritura y así lo enseña el Magisterio. La cosa es como en la pastoral se ejerce la misericordia con quienes viven ciertas situaciones de pecado. Eso sí es distinto. Y es lo que el Papa nos está diciendo, sobre todo a los sacerdotes. ¿Cómo acogemos a la gente? En el tema de la comunión, para las personas que se separaron, se divorciaron y se unieron a otra persona.
Lo más fácil es decir, usted no puede comulgar, está en pecado, y lo despachó. No, Papa, y eso es así, misericordiosamente hay que acoger a la gente, hablar, y hay que decir no cuando se tiene que decir no, pero con argumentos, con caridad y claridad. Eso es distinto. Listo, padre. Otra pregunta. Jimena Andrea Caicedo Rosero dice: un grato saludo, padre. Mi pregunta es: tenemos dos papas, pero el momento de tomar decisiones, ¿quién las toma? ¿Los dos papas? Muy bien. Perdónenme la expresión, dio en el clavo porque esa es la pregunta de fondo de estas sesiones. ¿Quién? En este momento la diócesis de Buga, ¿cuántos obispos tiene? 1. Monseñor José Roberto Espina León Gómez. Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, el obispo anterior, no se ha muerto y ostenta el título de obispo emérito de Buga. Es un título honorífico. Sigue siendo obispo porque el sacramento no se pierde al renunciar a un cargo, pero sí cesó su tarea, digamos así, jurisdiccional de ser obispo, cabeza de la diócesis de Buga. Y él vive. Ayer hablé con él, lo llamé y conversamos con el señor Hernán, pero él no es el obispo de Buga. Yo le debo obediencia, y ustedes también, a Monseñor Roberto. Monseñor, voy a hacer esto. El Papa es Francisco. Su Santidad Benedicto XVI es, como expliqué a Monseñor Hernán, el Papa emérito. O sea, fue obispo de Roma y renunció. Y miren, en esto seamos muy claros. Si usted va al Código de Derecho Canónico y busca el canon 331, parágrafo 2. 331, parágrafo 2. Allí dice que el romano pontífice puede renunciar. Eso está consagrado en la normativa de la Iglesia. La única condición, ¿cuál es? Que nadie acepte su renuncia. ¿Quién? Si él es la cabeza de la Iglesia, es la última instancia. Los obispos diocesanos, cuando cumplen 75 años, le presentan al Papa su renuncia y el Papa les acepta. Es su superior. ¿Qué hizo Benedicto XVI? Rompió un paradigma, que los papas se tenían que morir ejerciendo el papado. Y nosotros lo vimos con Juan Pablo II. Se va pagando hasta que llegó a lo último, exhausto, hasta los últimos días de su pontificado. Benedicto, un hombre de una visión distinta, siente y él ama a la iglesia, es un hombre de iglesia, una persona que ha escrito más de 120 libros de fe, ama esto. Por eso dijo, yo me hago a un lado. Y es muy claro, yo les invito para que busquen, si quieren, se les puede mandar el texto, luego del discurso de la renuncia de él. Cuando él dice que libremente declara que a partir del, yo no me acuerdo qué fecha era, el 13 o el 11 de febrero, a las 8 de la noche, él dejaba de ser el obispo de Roma. O sea, libremente renunció, que sus fuerzas le faltaron. Y obviamente eso tenía que suscitar una polémica y una cantidad de comentarios. Renunció por los escándalos, renunció porque lo iban a matar. Son especulaciones. Lo claro es que él quiso y actuó libremente y renunció. Y por eso la elección del Papa Francisco es legítima. Y yo creo que una persona en un criterio sano de fe no puede estar hoy con esa tarea y ese cuento de que es que tenemos un papa y un antipapa. Eso no es de fe. Para mí el testimonio más grande que le pone sello a la obra de Benedicto es su renuncia. Yo recuerdo que cuando a él lo eligieron, mucha gente se hizo como la pregunta, el papa ha sido profesor, como tan serio. ¿Por qué? Pero cuando renunció, alguien muy cercano a mí me dijo, me cambió la visión de este papa inmediatamente. Dije, ese es un hombre sabio, que supo hacerse a un lado cuando ya sintió en conciencia que había concluido una tarea.
y lo hizo muy bien. Y la Iglesia le tendrá que agradecer perpetuamente porque ha sido una gran hombrera, pero él mismo declaró su obediencia al nuevo pontífice. Pero tenemos que ir a las fuentes y leer los documentos para no dejarnos engañar y con tanta cosa que hay en las redes. El Papa es Francisco y él es el que toma las decisiones. Él es el que gobierna la Iglesia Universal. Que le pida consejo al Papa Benedicto, pues yo me imagino que sí. Un hombre sabio, un anciano, como en la casa que uno va donde el abuelito y le pide una orientación. Listo, padre. Rubén Darío Mafra Bermúdez dice: Padre Rodrigo, muy buenas noches. ¿Qué significa la masonería y si en la iglesia hay masones? Mil gracias. Ay, María. Bueno, yo le voy a responder, pero tratemos de que las preguntas no se nos salgan de este tema del pontificado. Ese es un tema complejo y espero no meterme en camisa de 11 varas. Históricamente, eso pretende remontarlo por allá a tiempos del rey Salomón, cuando estaban construyendo el templo de Jerusalén. Más aquí en el tiempo, más cerca, se habla de la construcción de las grandes catedrales europeas. Entonces, los obreros, los albañiles, estaban todos sometidos a la autoridad de un obispo que quería hacer una gran catedral. Tenían que buscar como espacios donde no estuviera la autoridad del obispo para comentar sus cosas en libertad. Entonces se fueron formando como, diríamos, como unos grupos secretos, unas logias. El problema es que siempre se ha asociado la masonería, no conozco mucho de su interior, con el rechazo a la iglesia. Y hay mucha gente que cree que es sinónimo ser masón y ateo. Fulano es un masón porque no cree, ¿no? Hay gente que de pronto no cree de la manera como nosotros lo hacemos, a su manera. Creer en la iglesia y como cree la iglesia, considero yo que es lo mejor, que no lo respeta. Pero la masonería se puede entender como una logia, un grupo, una asociación de personas que manejando cosas secretas que ellos conocen, pretenden a través del conocimiento, de la literatura, de la cultura, un crecimiento. Que haya masones en la iglesia en este momento, yo no sé decirlo. Acusan al Papa, a cardenales que son de logias masónicas. Vuelvo y les digo, nosotros tenemos que preocuparnos más por conocer a Dios, a Cristo, amarlo, enamorarnos de Él y anunciarlo. Yo le invitaría a que leyera un poco sobre esto, pero en fuentes fidedignas. Y conocer, nosotros tenemos que entender que estamos en una sociedad plural, que la voz de la iglesia es la voz de Cristo, pero en el mundo resuenan otras voces, falsas o no, pero hay que también escucharlo en este que piensa, en qué cree. Listo, padre, ya. Bueno, entonces yo quisiera proponerles lo siguiente. Ustedes tienen la manera de mandarles el enlace, ¿cierto? Sí. De buscar el discurso de renuncia del Papa Benedicto XVI. Es corto, es una página larga, lo leen para el próximo encuentro. Van a buscar también lo siguiente. Como se trata de aprender, pues tienen que hacer la tarea. ¿Quiénes han sido los papas? No, voy a plantearlo así. Escríbanles ahí en el chat. Los papas de Aviñón, para entender un poco cómo en la historia de la Iglesia la situación actual no ha sido única. La Iglesia ha tenido muchos problemas a lo largo de la historia. Por eso la Iglesia es sabia, es una madre anciana con arrugas, pero las arrugas son sabiduría, son el conocimiento y la experiencia de Dios. ¿Hay más preguntas? No, padre. Entonces voy a terminar por hoy diciéndoles lo siguiente. El Papa tiene una potestad en la Iglesia.
potestad plena, inmediata, ordinaria y universal. Plena, ordinaria, inmediata y universal. Es decir, el Papa no tiene que llamar, hola, ¿será que yo puedo nombrar obispo de Tangamandapio a fulano de tal? Él es el Papa. Pero el Papa tiene como unas manos. Cuando nosotros hablamos de la Santa Sede, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la Santa Sede, Daniel? La Santa Sede. ¿Qué es la Santa Sede? La gente asocia la Santa Sede con la Ciudad del Vaticano, ¿no? La Santa Sede es el Papa, así de sencillo. La Ciudad del Vaticano es otra cosa que hay que diferenciar, es un Estado, una nación que tiene como cabeza, como monarca, como gobernante supremo al Papa. Eso es distinto. Pero la Santa Sede es el romano pontífice. Él no lo puede hacer todo. Por eso él tiene, como digamos así, unas extensiones, las congregaciones de la curia romana. Como en la diócesis está el obispo, pero él tiene unos vicarios, el vicario general, el epónomo, el canciller, los párrocos, es decir, todos somos sus colaboradores en la tarea evangelizadora. La curia romana, con sus congregaciones y sus pontificios consejos y otros organismos, tiene la tarea de ayudarle a él en el gobierno de la Iglesia universal. Él es el Papa, obispo de Roma, entonces es el pastor de su diócesis, la diócesis romana. Pero es el pastor de la Iglesia universal, por eso tiene que proveer pastores para las diócesis. A través de los nuncios apostólicos en cada nación, él va proveyendo los nuevos obispos que van faltando. Esa es la potestad del Papa. Es su magisterio, su enseñanza, sus documentos son de orden universal. ¿Hay más preguntas? No, padre. Bueno, yo les agradezco. Me alegra mucho poder compartir estos minutos. Dentro de 8 días nos vemos a la misma hora y desde la catedral. Fíjense que es importante nuestra catedral. El sentido de esta iglesia es muy bello porque es el signo visible de la unidad diocesana. Es la iglesia del obispo, la cátedra. La iglesia es una familia. Cuando uno ama, uno contribuye a la unidad, uno no está peleando porque a ver quién manda más. Y rezamos por Benedicto XVI, agradeciéndole al Señor su ministerio. Es el Papa emérito, pero el legítimo sucesor hoy de Pedro es su Santidad Francisco. Yo les doy la bendición. El mismo Señor que nos eligió, que eligió al Papa, les acompañe siempre. Les dé la gracia de amarlo a Él sobre todas las cosas y de servirlo fielmente en esta iglesia, una santa, católica y apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias al Padre Rodrigo Gallego Trujillo por la intervención de esta noche, por esta primera sesión virtual acerca de cuál es el Papa legítimo en la actualidad. Por eso habíamos hecho esta pregunta, ¿sí? Para que ustedes la tuvieran en su mente y con eso vinieran ustedes acá a participar de este encuentro virtual. Por eso el Padre Rodrigo está tratando de responder la pregunta, de hacer un acercamiento y que quede lo más claro posible el tema del Papa. Así que ojalá que para de aquí a 8 días pues ya está la tarea de buscar el discurso de renuncia del Papa Benedicto XVI y también sobre la historia de los papas de Aviñón, ¿sí? Así que ahí les queda la tarea. Yo ahí les coloqué toda la información en el grupo de WhatsApp y también si alguno tiene una inquietud, alguna pregunta, alguna solicitud al soporte técnico del Instituto Julián Mendoza Guerrero, pues nosotros les colaboramos en ello. La idea es que nos apoyemos mutuamente y que crezcamos pues, en este conocimiento de la Iglesia Católica. Perdón que yo interrumpa, qué vergüenza. Yo les voy a mandar, si estoy en el grupo de WhatsApp, un texto
muy lindo sobre el papado de un autor. Yo se los paso ahora mismo y mediten para que veamos nosotros también la providencia de Dios detrás del papado sostenido por el Señor. Recuerden que quienes no se pudieron conectar a este encuentro virtual o tuvieron inconvenientes con el internet, esta sesión ha quedado grabada y la estaremos enviando mañana durante el día, ¿sí? Durante el día de mañana estaremos enviando el link de YouTube de nuestro canal Instituto Julián Mendoza Guerrero, Diócesis de Buga. Así que, no siendo más, les agradecemos a todos su participación. Si alguno, a partir de las tareas que se les ha dejado, del documento que el padre Rodrigo les va a enviar, tiene una pregunta, pues ya saben, la pueden escribir en el chat privado. Me dicen, mira, tengo esta pregunta para el padre Rodrigo y se la podemos enviar a él con tiempo para que él la pueda socializar el próximo miércoles, porque de esto hay mucha tela para cortar y queremos que ojalá se pueda iluminar lo que más se pueda. De alguna manera el padre Rodrigo es el experto en esta temática y es el eclesiólogo, evidentemente, de la diócesis de Buga. Y fuera de eso, pues también queremos aprovecharlo al máximo, ya que él es doctor en canónico en teología. Así que muchas gracias a todos ustedes por su participación. Dios les bendiga. Perdonen de alguna manera los inconvenientes. Trataremos el soporte técnico de mejorarlo lo mejor posible. Así que ya saben, cualquier cosa me escriben por favor al chat privado del número que ustedes ya saben, donde nos hemos estado comunicando. Así que una feliz noche, Dios los bendiga y nos estamos viendo de aquí al próximo encuentro, el próximo miércoles 12 de agosto. Sepan que todavía, si hay personas que quieran hacer este conversatorio, familiares, amigos y conocidos que ustedes tengan, por favor me lo hacen saber y les habilitamos también para que participen en la próxima, para el próximo encuentro virtual. Una feliz noche y ya nos podemos retirar de la sala virtual.